7:08 Acá nos escribe @Tipac. Margarita Carranco dice: parece que es tan apasionada como Mashi Rafael. A propósito de cómo se apasionó pues nuestra invitada, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Claro, es un tema para debatir el rol de la mujer, los avances y también los pendientes de los últimos tiempos. Bueno, de esos temas vinculados a la mujer, vamos a pasar a otro tema muy interesante que tiene que ver con comunicación estratégica, con gestión de la reputación, la comunicación, los asuntos públicos. Un tema sobre el cual, o temas que son la base de, o la razón de ser de una empresa considerada fundamental líder en España, Portugal y América Latina. Nos referimos a Llorente y Cuenca. Uno de sus máximos representantes nos acompaña en esta mañana. Nos referimos al señor José Antonio Llorente, quien por cierto esta noche a las 19 horas hará la presentación aquí en Quito de su libro denominado El Octavo Sentido, la comunicación, factor clave de la sociedad del siglo XXI. Qué gusto que nos acompañe, señor Llorente, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. ¿Primera vez en el Ecuador o ya ha visitado? No, afortunadamente vengo a menudo. Espero que sí le guste nuestro país. Sí, me permito disfrutar de vez en cuando de este país. Bueno, primero para poner en contexto, ¿qué es Llorente y Cuenca? Bueno, somos una firma de consultoría de comunicación. Nos dedicamos a ayudar a las empresas principalmente en su relacionamiento institucional, su relacionamiento público, su visibilidad. Decimos que gestionamos su reputación o ayudamos a gestionar su reputación, que es un bien hoy en día muy valorado en el mundo de los negocios, en el mundo político. ¿Y qué significa gestionar la reputación de una empresa, de una persona, de un actor político, de un funcionario, de una autoridad? No sé. Bueno, mire, ¿qué sucede? Hoy en día la reputación, ese concepto es muy valioso para el mundo de los negocios. Es muy difícil tener éxito en el mundo de los negocios vendiendo productos o servicios si no se tiene buena reputación. Los consumidores no compran productos de empresas en las que no creen o no valoran o no confían. Y los ciudadanos no votan a políticos en los que no confían. Esa relación de confianza y emocional con las empresas o con las instituciones hay que trabajarla y hay que construirla, no se hace por azar. La reputación no nos pertenece, está en manos de los demás, y hoy en día tiene éxito no aquel que habla muy bien de sí mismo, sino aquel que consigue que los demás hablen bien de él. Y por ejemplo, si hay alguna dificultad con la reputación, si tal vez la reputación de alguna persona, empresa o institución se ve afectada, ¿es posible recuperar ese valor que es fundamental para garantizar la credibilidad de esa persona, empresa o institución respecto de su imagen con la sociedad? Sí, es posible, claro que es posible, siempre y cuando se haga un trabajo adecuado, se reconozca el problema. ¿Qué es el trabajo de ustedes? Y se haga un esfuerzo grande para que las cosas no se repitan cuando ha habido algo que está mal. A veces la reputación la daña un malentendido también, no hace falta que sea un problema de fondo. La puede dañar una mala comunicación. La pueden dañar hoy las redes sociales. Mire usted la incidencia que tienen ahora las redes sociales, el Twitter, el Facebook, en, por ejemplo, el desarrollo de la sociedad. Claro, aunque yo tiendo a pensar, después de trabajar en muchos casos, que realmente, digamos, el canal, las redes o el emisario no es el que estropea la reputación. La reputación pues la estropea uno mismo con lo que hace, luego otros lo cuentan, pero el problema de fondo suele ser alguna actuación equivocada, ¿no? José Antonio, ¿por qué la comunicación se considera para usted el factor clave en la sociedad del siglo XXI? ¿Por qué es tan importante la comunicación en este siglo? Porque yo lo decía antes, hoy en día no se puede tener éxito sin tener una buena reputación. Si tomamos el teléfono celular que tenemos todos en la mano y pensamos por qué hemos comprado el celular que tenemos, creo que llegaremos a la conclusión de que no ha sido porque hemos hecho una comparativa de cuánto pesa este versus otro, cuántos megapíxeles tiene la cámara, cuánto dura minutos la batería. Es también, lógicamente queremos un buen terminal, un buen teléfono, pero también es porque nos gusta la marca, nos gusta llevarlo, nos conectamos bien con lo que eso significa. Eso en un ejemplo de negocio, pero fíjese lo que supone invertir en una compañía, votar a un candidato político o decidir hacer un negocio con alguien, ¿no? Yo creo que en nuestro mundo de hoy la reputación es un factor esencial para el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del caso de Europa y particularmente de España.
¿Cuánto ha afectado casos de reputación de, por ejemplo, líderes políticos en España? ¿Se ha podido, de alguna manera, resarcir la imagen de esos líderes políticos cuando se han visto envueltos en situaciones comprometedoras? No, la verdad, creo que no. No conozco casos de políticos juzgados y condenados por casos de reputación que hayan conseguido reevaluarla. Ahí creo que se produce una quiebra muy grande, y creo que no conozco casos de políticos que se hayan rehabilitado y hayan vuelto a la política y a ejercerla. Lo cual no quiere decir que la sociedad no les perdone y no lo olvide. Le pongo un caso, sí. Lo que pasó con el rey Juan Carlos, por ejemplo, la famosa foto en un safari en el África con el elefante, ¿no? En la fotografía. Sí. ¿Cuánto afectó la reputación del rey Juan Carlos? Bueno, pues le afectó, en su momento le afectó bastante. Lo que pasa es que en su momento el rey pues pidió disculpas, y aquel era un incidente de otro tipo de los que usted me mencionaba, ¿no? Yo antes me refería a casos de corrupción, juzgados que acaban con el político en la cárcel. Bueno, yo es que de esos no conozco. Claro, pero de estos, por ejemplo, estamos hablando de la imagen, cuando, por ejemplo, hay mucha gente hoy que es defensora de los derechos de los animales, etcétera. Ver una fotografía del rey en un safari junto a un animal muerto, es decir, se va de cacería y se toma la fotografía, me imagino yo que eso le debe haber afectado. Bueno, claro, le afectó, y yo creo que de eso sí se recuperó. Y de lo que pasó ahora, ¿cómo lo ve usted a esta crisis de alguna manera que se generó en la monarquía española, en lo que pasó con uno de los esposos de una de las infantas, con Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina? Bueno, pues yo creo que está pasando lo que pasa en una sociedad moderna, ordenada y que tiene una separación de poderes eficiente. Pues si hay algo que juzgar, se juzga, lo juzgan los tribunales decidirán qué sucede y ya está. Y creo que las personas involucradas en ese juicio pues están recibiendo el mismo trato que recibiría cualquier persona en un juicio similar por una situación similar. Hay que esperar a que acabe el juicio, pero yo creo que lo que digan los jueces pues lo acatará la ciudadanía sin problemas. Pero la imagen se desgasta, sin duda. Bueno, sin duda, claro que se desgasta. Claro que también tenemos que entender que vivimos en una sociedad transparente en la que probablemente haya personas perfectas, pero deben ser pocas, ¿no? Es decir, yo creo que todos cometemos errores de vez en cuando. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos, y de eso se trata, y de eso va este juego, ¿no? Por acá me están enviando un mensaje para preguntarle a José Antonio Llorente, que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Es posible recuperar la imagen de un político luego de una crisis económica, por ejemplo? Bueno, es que la pregunta es muy elástica. ¿Qué es una crisis económica? ¿A qué se refiere usted? ¿A que ha hecho un negocio y ha perdido el dinero? ¿O a que se ha llevado el dinero público y se lo ha metido en su bolsillo? O, por ejemplo, el líder de un país, el presidente de un país, en medio de una crisis económica en ese país. Bueno, los países recuperan su reputación económica cuando recuperan la salud económica. España ha vivido unos años de crisis económica dura. Rápidamente vio cómo se perjudicaba su reputación como país solvente económicamente. Cuando se recuperó la situación económica, el país recuperó muy rápidamente la solvencia y la confianza de los inversores. ¿Y esa crisis económica afectó, por ejemplo, la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero? Claro que sí. ¿Y del Partido Socialista Obrero Español? Y de todos los dirigentes. Bueno, de hecho, yo creo que ese partido perdió las elecciones. Claro, posteriormente las ganó el Partido Popular, ¿no? Claro, lógicamente. De todas formas, ustedes vinculan demasiado el concepto reputación con también el aprecio. La reputación es un concepto. ¿No están vinculados? Bueno, no directamente. La reputación es un bien en sí mismo, digamos. La valoración sobre las personas o sobre las instituciones puede evolucionar. Por ejemplo, se mide hoy en día la aceptación de los presidentes en el ejercicio de su cargo. Se sigue la evolución de la aceptación y vemos cómo a veces el presidente de un país pasa por momentos de alta estima, pasa luego por momentos de baja estima, luego vuelve a subir. Depende de las circunstancias y de
de la gestión y de lo que está sucediendo. La reputación es un concepto un poco más íntimo, que va más a una valoración definitiva de las cosas, que se compara con otras, y son conceptos diferentes, ¿no? Como también la confianza, que es un concepto muy vecino a estos dos que estamos diciendo, pues también es algo que no es exactamente igual la confianza que la reputación. Correcto. Es exactamente igual que la valoración que podemos hacer de las cosas, y en la valoración somos muy elásticos. En la valoración podemos pensar que, pues no sé, que el programa hoy está mejor, o a lo mejor otro día estamos un poco peor, otros días mejoramos, pero la reputación del programa es algo que es más estable y más permanente. ¿Cómo llevar adelante una comunicación en crisis? Le pregunto a José Antonio Llorente. Mire usted, a ver, revisando el libro de José Antonio Llorente, tiene temas muy interesantes, y en el capítulo 5 habla de la comunicación en crisis y dice peligro, silencio. ¿Qué es la comunicación en crisis? ¿Cómo llevar adelante? ¿Y qué significa esto de peligro, silencio? Y el efecto Federico. Sí, bueno, me plantean muchas cuestiones para responder. Hoy en día el mundo y nuestra sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Gestionar un problema y una crisis hoy en día exige cualidades que antes nos exigían. Nuestro mundo es muy transparente, es muy inmediato, todo sucede muy rápidamente, y nuestra ciudadanía está hiperconectada y con una capacidad enorme de contar cosas y ponerlas en contacto con otros, ¿no? Entonces, a todas las virtudes que antes tenía que tener un buen gestor de crisis, ahora hay que añadir que tiene que ser rápido, entender el mundo de las redes sociales y entender el mundo transparente en el que vivimos, en el que no es posible decir una cosa y hacer otra, en el que es imprescindible ser consistente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Cuando hablamos en el libro del silencio, lo que yo quiero decir es que el silencio no es rentable. En el mundo de hoy, no decir no agrega valor, y no es posible esa estrategia antigua que a veces se utilizaba y que se decía, mantenemos una estrategia de low profile, ¿no? Eso en el mundo de antes, en el que uno controlaba su perfil, porque en la medida que decía muchas cosas el perfil subía, y no las decía bajaba, eso funcionaba. En el mundo de hoy, en el que la profusión de canales y cualquiera, nosotros tenemos un problema en una fábrica y lo está viendo todo el mundo, lo está contando, está inmediatamente se genera una viralidad, claro. Sí, ese concepto de low profile no existe, no es manejable. En comunicación estratégica hay una frase que dice: el silencio fortalece el rumor. ¿Es así? Bueno, sí, yo digo que el silencio no es rentable, no agrega valor en la comunidad de hoy en día. Lo único que agrega valor en la comunidad de hoy en día es decir las cosas, decirlas claramente y sobre todo hacerlas. ¿Salir a responder en el corto plazo de forma inmediata? Sin duda, sí. Para evitar, digamos, que se propague algún tipo de rumor que pueda afectar a la reputación de la persona, empresa o institución. Sí, sin duda, no hay batallas, déjenme utilizar esa palabra, de comunicación que se puedan ganar con el silencio, solo se pueden ganar con comunicación, ¿no? Revisando también el libro, a ver, cosas interesantes, los medios por dentro, la comunicación de los empresarios, las consultoras llegan de Estados Unidos, la relación con los medios de comunicación, dice juego de intereses. ¿De qué estamos hablando ahí, señor Llorente? Bueno, yo creo que esa es una parte del trabajo que ha sido poco explicada, ¿verdad? O sea, yo creo que vivimos en una sociedad que valora y consagra el principio de la libertad de expresión. La opinión pública se conforma con las opiniones de todos, y en ese contexto todo el mundo tiene derecho a expresar su punto de vista, también las empresas. Los medios tienen interés por información, las empresas tienen información, y ahí se produce un trasvase y una negociación profesional. Los medios quieren contar historias y las empresas tienen historias que contar, ¿no? Ese acercamiento entre empresas y medios es natural, es sano, es bueno cuando se hace con transparencia y con objetividad, y cuando cada uno hace su trabajo, ¿no? O sea, este juego de intereses se refiere de esta manera, digamos, positiva, claro, del interés del medio por informar y del interés de la empresa también por informar. Exacto. No hablamos de otro tipo de intereses que también ha sido parte del debate, un debate global en los últimos tiempos respecto del rol de los medios y de la propiedad de los medios, por decir eso. Claro, bueno, lo que pasa es que la propiedad de los medios es otra cuestión. O sea, yo estaba hablando nada más que de la información. Correcto. Luego, los medios son un negocio. Correcto. Tienen propietarios,
tienen accionistas, venden productos y servicios. Bueno, esa es otra historia, pero en eso los medios no son tan diferentes de cualquier otro negocio o cualquier otra empresa, ¿no? Podemos hablar un poco de los medios de comunicación como formadores de opinión pública, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Cómo lograr este equilibrio? Porque ahora existe en muchos países una polarización de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que los medios son fundamentales, lo van a seguir siendo, aunque es verdad que en los últimos años han perdido un cierto espacio que ha sido ganado por las redes sociales y por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que esa exclusividad que tenían antes los medios a la hora de centrar la agenda y decir, marcar qué es aquello que sucede, ¿no? El New York Times pone en su primera página las noticias que merecen ser publicadas, ¿no? Y también decíamos de alguna manera la realidad publicada, ¿no? Lo que no se publica no existe. Yo creo que hoy en día lo que existe es lo que se publica en los medios de comunicación y lo que existe en la conversación de la sociedad en las redes sociales. Y esos dos elementos bien combinados creo que nos llevan a una sociedad que creo que es mejor. En todo caso va a depender de nosotros que lo sea, ¿no? Pero sin embargo los medios juzgan también. A veces ya la persona es culpable y ni siquiera llegó al tribunal, ni siquiera pisó y ya es culpable. ¿Cómo? Bueno, todos lo hacemos. Creo que ese es un mal, creo que de todos, del ser humano. Es un defecto de todos, del ser humano. Y es muy difícil sustraerse a eso. Es decir, rápidamente vemos una información y tomamos partido. Bueno, eso es normal. Lo único que creo es que claro, los medios tienen una responsabilidad porque tienen una capacidad de influencia grande, pero esa responsabilidad yo veo que hoy en día se está llevando también a las redes sociales. Hoy en día decir en una red social determinadas cosas pues puede acabar con la gente en los tribunales, porque tenemos leyes que castigan y condenan pues la difamación, la calumnia y bueno, en fin, otra serie de actitudes, ¿no? Los medios tradicionales, desde la óptica de José Antonio Llorente, ¿siguen teniendo la misma incidencia de antes frente al advenimiento del Internet y las redes sociales, o han de alguna manera perdido mucho de su incidencia, de su poderío en la sociedad? Bueno, claro, yo creo que no tienen el mismo, qué duda cabe. Es decir, aunque fíjese, han aumentado en número de lectores, hoy tenemos una sociedad muchísimo más informada. La audiencia de los medios ha subido, pero los medios, si antes, vamos a decir, representaban el 100% de la generación de información que manejaba la sociedad, pues hoy a lo mejor representan, no hice el cálculo, la mitad, aunque tienen más audiencia. Vivimos en una sociedad hiperinformada, hiperconectada, hipervinculada, en la que no solo los medios, los ciudadanos individuales tienen la posibilidad, si tienen una historia que contar y lo hacen con una cierta gracia, basta con grabar un vídeo con el teléfono celular, colocarlo en alguno de los canales globales en YouTube y puede uno tener 100.000, 200.000, 300.000 reproducciones, visualizaciones de lo que uno ha hecho. Creo que eso nos sitúa en un escenario social diferente, ¿no? Nos da posibilidades a los ciudadanos, pero nos exige a todos también responsabilidad en el manejo de esas capacidades que son enormes, ¿no? ¿Por qué el octavo sentido? Que yo con eso iba a arrancar la entrevista. ¿Por qué se llama el octavo sentido el libro? Bueno, porque yo pienso que el término comunicación se nos ha quedado pequeño. Antes comunicar era sinónimo de informar. Hoy en día los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que conjugar más verbos. Para ser un buen comunicador hay que saber escuchar, hay que saber entender el contexto social, y la comunicación no consiste ya en lanzar mensajes y proclamas. Ahora, para ser exitoso en comunicación hay que participar de la conversación, de la sociedad. Yo decía al principio, tiene éxito no el que habla mucho y muy bien de uno mismo, tiene éxito el que consigue que los demás hablen bien de él, ¿no? Y esa es una tarea más complicada de lo que antes entendíamos por comunicación, y es por eso que dije, bueno, la facultad de comunicar hoy en día tenemos que llamarla de otra manera, y a mí se me ocurrió que era un nuevo sentido, ¿no?
Acá también me envía un comentario un amigo oyente. Dice, el sentido de la primicia y qué es noticia ya no corresponde a los medios, hoy lo hacen las redes sociales. ¿Comparte esta posición? Bueno, esa es una actividad que comparten los medios también. O sea, los medios no han perdido su capacidad de dar noticias y dar primicias. Los periodistas siguen haciéndolo o en el medio o en su actividad de red social. Pero es cierto, los individuos tienen ahora la capacidad también de contar qué pasa. Aquí yo creo que tenemos que distinguir. Yo creo que el periodismo ciudadano, que a veces se califica así, no es periodismo, ¿no? O sea, yo creo que porque los medios tienen una responsabilidad que no tiene la sociedad, claro, el resto de la sociedad. La misión de los medios es informar con veracidad. Los medios cuentan con profesionales que han estudiado para hacer ese trabajo, con profesionales que llevan años dedicados a eso, y se supone que están más y mejor capacitados para hacer ese trabajo. Verifican las noticias, tienen sistemas para confirmar las informaciones. Yo me eduqué hice periodismo, trabajé en la agencia EFE en mis comienzos, y en la agencia EFE teníamos una historia que contábamos así entre la gente joven. Decía, estás en la redacción, llama a tu madre y dice, hijo, se está incendiando el hospital de enfrente de casa. Y tu madre te decía, ¿y lo vas a meter en el teletipo? Y nosotros decíamos, no, vamos a mandar a alguien a confirmar que eso es así, ¿no? Y tu madre decía, pero soy tu madre, pero nosotros somos periodistas, tenemos que confirmar las informaciones. Yo creo que en el mundo de hoy todo el mundo es capaz de dar noticias, pero creo que tenemos que distinguir que los medios están más capacitados y más preparados para eso, sin que eso quiera decir que las personas no puedan hacerlo, porque lo pueden hacer y lo hacen de hecho a diario, ¿no? Pero en el tema de los medios y de los periodistas hay rigores que hay que cumplir, la veracidad, la contextualización, la verificación, sin duda, una serie de solemnidades que tenemos que cumplir los periodistas y los medios de comunicación que no la cumple cualquier ciudadano. Sin duda, sin duda. ¿Y eso se sigue cumpliendo o también hay falencias respecto del rol del periodista hoy por hoy? Bueno, es que yo creo que yo perfecto no conozco a nadie, lo decía antes. Claro que habrá falencias en el ejercicio de la profesión periodística, de la medicina, de la abogacía y de todas, ¿no? Pero creo que es importante mantener los principios. Yo creo que además los medios se juegan mucho cuando saltan por encima de sus propias reglas. La ciudadanía lo detecta y lo penaliza. Los medios son un negocio, viven de su audiencia, y la audiencia es también reputación, confianza, valoración, todo esto de lo que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es en este sentido la rectificación? Muchos medios no lo hacen a esta rectificación, y ahora, bueno, hay una ley de comunicación, pero aún así algunos medios se resisten un poco a rectificar. ¿Qué tan importante es esta rectificación de un medio frente a la sociedad cuando, como usted decía, no somos perfectos, cuando se puede cometer errores? Se puede cometer errores. Bueno, yo creo que es imprescindible, ¿no? Pero es de los medios y de cualquiera. Yo creo que vivimos en una sociedad que admite los errores, es que pasan a diario montones de veces, y lo que exige es responsabilidad. Porque no un medio, si se equivoca, porque no va a poder reconocer que se ha equivocado? ¿Por qué no un político, si se equivoca, no va a poder reconocer que se ha equivocado? ¿Por qué no un empresario, si se equivoca, no va a poder reconocer que se ha equivocado? ¿O por qué no un vecino en alguna de sus actividades diarias se equivoca, causa un perjuicio? ¿Por qué no va a reconocer que lo ha hecho y va a pedir disculpas por ello? Me parece que es lo más normal del mundo, ¿no? Por aquí me envían otra pregunta. Si bien todos nos comunicamos, ¿se requiere expertos en comunicación? Bueno, sin duda. ¿Qué pregunta me hace usted a mí? Así me mandan. Claro. Así me envían. Claro. Bueno, pero eso preguntan en redes sociales. Lo digo en broma. Claro que sí. Porque las cosas bien hechas valen más. Cualquier persona puede comunicar, pero comunicar bien es una tarea que exige preparación, formación, experiencia. Para las cosas no muy importantes puede no ser tan relevante, pero cuando una compañía se juega mucho porque tiene un problema serio o tiene una gran oportunidad, lo lógico es que utilice todos los recursos a su disposición para que su proyecto salga muy bien. Es como, no sé, pues cuando uno tiene una enfermedad simple y sencilla, pues bueno, hasta puede decidir tomarse una aspirina por su cuenta, ¿no? Pero cuando uno tiene una dolencia grave, pues se pone en manos de un médico
si la dolencia es muy grave, uno trata de buscar el mejor médico posible y esa persona hará muy bien en que sea así, ¿no? Voy cerrando esta entrevista con José Antonio Llorente. ¿Puede cuestionarse a los medios hoy? ¿Dejaron de ser poder o siguen siendo poder los medios de comunicación? Siguen siendo poder, yo creo que van a seguir siendo poder, pero ya no son el poder único a la hora de definir qué pasa y qué sucede. ¿Ya no son lo que antes se denominaba el cuarto poder? Bueno, ¿por qué no? Yo creo que pueden seguir siendo el cuarto poder. Hay hasta una película que se llama El Cuarto Poder. Claro, las redes sociales y esa conversación de Internet pueden ser ahora el quinto, el sexto, el séptimo, no lo sé, son un poder nuevo sin duda, que no menoscaba el poder de los medios, salvo en esa faceta de exclusividad, ¿no? Antes, si uno quería contar una historia, necesariamente tenía que pasar por un medio de comunicación, y hoy, como decía antes, pues basta con grabarse un vídeo con el teléfono celular y colgarlo en YouTube, ¿no? Es distinto. Muy interesante. José Antonio Llorente visita nuestro país, está acá en Quito, esta noche 19 horas en el Swiss Hotel. Hará la presentación de su libro El octavo sentido, la comunicación, factor clave de la sociedad del siglo XXI. ¿Me va a seguir el libro? Claro, porque me lo voy a leer. Sí, me lo voy a leer. le recomiendo que temas lo lea. muy interesantes que nos ha planteado José Antonio Llorente en esta mañana. Gracias por su tiempo, gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí. La visita de José Antonio Llorente, socio fundador de Llorente Cuenca, que visita nuestro país para presentar su libro El octavo sentido, 7:35.